Dios los bendiga, gracias a Dios. Otra vez ya estamos en viernes, continuamos con el curso de tiempos finales. Hoy ya vamos a comenzar la lección número 26. Gracias a Dios por sus vidas, qué bueno que nos damos un tiempo para buscar del Señor, para escudriñar su palabra. Hoy vamos a estar hablando de la iglesia apóstata del tiempo del fin. Ese es el tema, ese es el título que estaremos viendo el día de hoy, la iglesia apóstata del tiempo final, hablando claro está de la iglesia de Cristo. Y pues vamos a ver lo que el Señor nos va a dar en este día, ya viernes, ya para cerrar esta semana. Les voy a pedir que me acompañen, vamos al libro del Apocalipsis, el último libro ahí de sus Biblias. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 17, donde el Señor le revela al apóstol Juan este libro, el libro de las revelaciones. Eso significa Apocalipsis, viene del griego apocalipto, que significa revelación. Amén, gloria a Dios, revelaciones. O sea que la palabra apocalipsis no tiene un sentido negativo, porque siempre que se habla de desastres, el mundo utiliza la palabra apocalipsis, pero aun cuando el libro del Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones, sí tiene una parte donde habla de los juicios de Dios, amén, el nombre en sí mismo no es un nombre negativo, más bien es un nombre positivo. Apocalipsis, que significa revelación, la revelación que Dios le dio al apóstol Juan, amén, en la isla de Patmos hace casi ya 2000 años, y es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer, si me gustan acompañarme, Apocalipsis 3:14, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Gloria a Dios. Ahí vamos a dejarle. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, por tu bendita palabra. Danos sabiduría, inteligencia, llénanos, Espíritu Santo, en este día para entender tu palabra. Llénanos de esa sabiduría que necesitamos, sabiduría de lo alto. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues estamos viviendo ya los últimos tiempos, amén, así se llama este curso, tiempos finales. Nosotros somos la iglesia de Cristo del periodo final de los tiempos previos al regreso de nuestro Señor Jesucristo, al retorno de nuestro Señor Jesús, amén. O sea que nos ha tocado ser la parte final de la iglesia, somos la iglesia final. Fuimos y somos grandemente bendecidos al ser esta iglesia del fin de los tiempos. Es algo por lo cual de verdad debemos darle gracias al Señor. De veras es una gran bendición. Tenemos esa gracia de parte del Señor. Dios nos ha permitido ser parte de este tiempo final, de esta iglesia final, ser la última generación. Amén, ser la última generación de su iglesia, por lo cual le debemos dar infinitas gracias al Señor que nos haya dado esta bendición tan grande. En esta escritura, este pasaje que leímos, el Señor está dando el mensaje a la última de las 7 iglesias, la iglesia de Laodicea. Recordemos que el mensaje de las 7 iglesias habla de diferentes periodos en los cuales la iglesia se iría desarrollando durante su tiempo de existencia. La iglesia comenzó a existir hace ya casi
2000 años, un día el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la muerte, el día de la Pascua, cuando muere nuestro Señor Jesucristo, 50 días después viene la fiesta del Pentecostés, nace la iglesia hace 2000 años y empieza a funcionar, pero recordemos que la iglesia tiene un inicio y tiene un final, la iglesia de Cristo, hay un periodo, ese periodo es de 2 días o 2000 años, como nos revela también el apóstol Pedro, ya que un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces estamos ya viviendo la parte final de la iglesia, estamos ya casi terminando esos 2000 años, esos 2 días que nos habló nuestro Señor Jesús previo a que Él iba a regresar, ¿verdad? Que resucitó al tercer día. También es significativo que Él vendrá a gobernar este mundo en el tercer día, a gobernar al mundo en lo que la Biblia llama el milenio del gobierno de Cristo en la tierra. Entonces, esta iglesia está hablando de que es la iglesia que estará presente en el tiempo del arrebatamiento, antes de partir al cielo en el arrebatamiento, cuando Cristo, amén, cuando Cristo va a venir, va a descender del cielo, amén. Esta iglesia estaremos aquí listos para el arrebatamiento, en el cual Cristo descenderá por su iglesia, por nosotros, amén. Bajará de su trono con voz de mando, con trompeta de Dios, amén, con voz de arcángel, dice ahí la escritura en 1 Tesalonicenses 4. ¿Para qué? Para que nos encontremos con Él en las nubes. Entonces, la Odisea es la última de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis, previa al arrebatamiento, la cual aquí leímos, pues presenta algunos problemas, ya que es una iglesia que se presenta con crisis, es reprendida por nuestro Señor Jesús, al decirle: yo conozco tus obras, dice que eres una iglesia tibia, que no eres ni frío ni caliente, no eres una iglesia ni fría ni caliente, eres una iglesia tibia. Como antecedente vemos que la Odisea pues fue una ciudad mencionada tanto por el apóstol Juan, en este caso en el Apocalipsis, también fue mencionada por el apóstol Pablo. Digo que fue una ciudad porque en el día de hoy ya no existe esta ciudad de la Odisea, desapareció, está en ruinas, pero en ese tiempo pues sí ahí estaba, en esa ciudad estaba la iglesia de la Odisea, la última de las iglesias. También es el nombre de una religión. La palabra Laodicea viene del griego laos, que significa pueblo o muchedumbre, y dike, que es derecho, significa derecho, que se traduce prácticamente como los derechos del pueblo o de la muchedumbre, o los derechos humanos, por así llamarlo también. O sea que lo podemos traducir como que esta iglesia de la Odisea es una iglesia gobernada por el pueblo, no es por la carne, no es una iglesia que sea gobernada por el Espíritu de Dios, por Dios, más bien es una iglesia gobernada por el hombre. Ese es uno de los pecados de esta última iglesia. Sus principales errores de esta iglesia pues fueron su orgullo y su ignorancia, provocados ¿por qué? Por su autosuficiencia. Se sentía autosuficiente, sentía que no necesitaba nada, y su autocomplacencia. Por esa razón recibe una de las exhortaciones más severas por parte de Jesús de todas las 7 iglesias. Jesús mismo invita y aconseja a esta última iglesia, y por lo tanto, si nosotros somos o estamos viendo en el tiempo en el que esta iglesia existiría, o sea, la última iglesia previa al regreso de Cristo,
bueno, pues nos sigue aconsejando el Señor el día de hoy a salir de esta condición de pobreza espiritual, de tibieza espiritual, por lo que no tenemos que ser parte de esa iglesia apóstata. Siempre el Señor va a contar con un remanente santo, amén, ha contado siempre con un remanente santo en las 7 iglesias, en todos los tiempos, siempre el Señor ha tenido su remanente santo. Por ejemplo, como un ejemplo de esto, en el Antiguo Testamento tenemos el caso del profeta Elías, cuando enfrentó al rey Acab, a su esposa Jezabel, ¿verdad? Esta mujer malvada, y a los profetas de Baal. Dice ahí la escritura que pensaba Elías, el profeta, pues que él era el único que se había quedado bien delante del Señor, y el Señor le dijo no, que el Señor había reservado 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla delante de él. O sea que siempre el Señor tiene un remanente santo, y este es el caso también en esta última iglesia de la Odisea. Hay un remanente santo. Esa es la invitación de Jesús, a que salgamos de esa iglesia en apostasía. Entonces, confirmando esto, somos ya la última iglesia. Es bien importante que lo entendamos. La última iglesia del tiempo del arrebatamiento, gloria a Dios. Después de nosotros ya no habrá más iglesia. Amén. Esto lo podemos asegurar pues ya por todas las profecías cumplidas, las señales que estamos viendo, tanto en la tierra como en el cielo, y que pues hemos venido compartiendo, señales como la señal de la higuera, cuando nace la nación de Israel, en 1948, ya casi hace 74 años, estamos ya casi cumpliendo los 2000 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ya a punto de llegar al periodo final para el cumplimiento de esos 2000 o 2 días, ¿verdad? Si los queremos ver así. El calendario hebreo llegando ya casi a los 6000 años, amén, por un periodo de tiempo que les hizo falta meter en su calendario. Bueno, pues está casi también llegando a los 6000 años, el límite que hemos aprendido acerca de los 120 jubileos, en los que Dios trataría con el hombre. Cuando escucháramos paz y seguridad, bueno, esa es otra señal, ya se está escuchando eso, esa famosa frase, ¿verdad?, de paz y seguridad, la escuchamos prácticamente todos los días. Tenemos a Israel, el reloj profético de Dios, cumpliéndose la palabra de Dios, regresando los judíos a Israel. Gloria a Dios, cada día regresan más y más israelitas a la tierra de Israel. Gloria a Dios, el Señor va a traer a muchos más de muchos lugares del mundo todavía. Bueno, ¿qué podemos hablar? De pestes, de las guerras, de las amenazas o rumores de guerras, la crisis climática. Bueno, hay muchas señales con las cuales se están cumpliendo y que nos hablan de que ya estamos viviendo este periodo final. Entonces, el mensaje a la última iglesia de Cristo en el Apocalipsis nos habla, dijimos, de una iglesia en crisis, ya que es una iglesia tibia. Y aquí nos podemos preguntar, bueno, ¿en qué puede consistir la tibieza de la iglesia de Cristo de este tiempo final? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer, la cual la vamos a responder. Bueno, pues la tibieza se da cuando hay indiferencia en las cuestiones espirituales. Las personas, cuando no se preocupan por su vida espiritual, pues quiere decir que hay tibieza, no hay fuego, no hay el fuego de Dios. No se preocupan por su vida de oración. Cuando un cristiano no se preocupa por orar, por buscar de Dios, por estar en la presencia de Dios, bueno, eso habla de que hay tibieza en su vida espiritual.
no se preocupan por la enseñanza de la Biblia, por la enseñanza bíblica, no se preocupan por aprender de la palabra de Dios, no toman estos cursos, por ejemplo, no están aprendiendo continuamente, estudiando la palabra, escudriñándola, la palabra, escarbando la palabra para entender más, para leerla, no la leen, solamente abren la Biblia el domingo, y eso cuando van a la reunión, a la iglesia, y toda la demás, todos los días de la semana tienen su Biblia cerrada. Eso habla de tibieza. Si tienes todos estos síntomas, quiere decir que hay tibieza en tu vida. Por lo tanto, pues que se prendan esas alertas espirituales en tu vida. Si tú caes en alguno de estos, en alguna de estas situaciones, si no te importa que haya una sana doctrina, por ejemplo, en tu iglesia, que dices, bueno, pues lo que me enseñan, pues ya, yo estoy cumpliendo, ya tengo ya mi religión, soy religioso, y pues lo que me enseñan está bien. No, o sea, tenemos que preocuparnos por llevar una sana doctrina, ver si no hay errores doctrinales, y la gente que no se preocupa ni siquiera por combatirlos, pues quiera decir, eso habla de que hay tibieza espiritual. Algunos no se preocupan ni por congregarse, no se congregan. Algunos dicen no se congregan, bueno, pues y dicen que son cristianos, pues eso habla de tibieza espiritual. O sea, no hay un compromiso con el Señor. Muchos dicen, yo soy cristiano, yo quiero los beneficios de ir al cielo, de estar con Cristo, de que Cristo me limpie, me lave mis pecados, pero no toman los compromisos, las responsabilidades, que es congregarte en una iglesia, estar bajo la tutela, bajo la guianza de uno o de los pastores que estén dirigiendo la iglesia, no teniendo una vida espiritual, una vida de oración, etcétera, etcétera. Todo eso habla de tibieza, no tener un compromiso, falta de compromiso por la obra del Señor. O sea, que no te importe que las almas se estén perdiendo. Dices, pues que se pierdan, con que yo me salve, pues eso ya es más que suficiente. Hay despreocupación por el crecimiento espiritual personal. Si no tienes una preocupación por estar creciendo espiritualmente continuamente, quiere decir que eso habla de que hay tibieza en tu vida. No participas en las labores de la iglesia, no traes tus ofrendas, tus diezmos a la iglesia, para que la iglesia pues pueda crecer, pueda funcionar como iglesia, como asamblea de congregantes, asamblea de creyentes. Quiere ser como una abeja que nunca se deja cortar la lana. Pues ¿qué pasa con las ovejas que se dejan crecer la lana y la lana, pues, y nunca se la cortan? Pues terminan empiojadas, o sea, se les echa a perder esa lana. ¿Por qué? Por no permitir que sea cortada y para que crezca la lana como debe de ser. Amén. Gloria a Dios, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y crecimiento de su iglesia. Aquí una iglesia tibia, pues es cuando el creyente no cumple su función de ser luz. Si no estás cumpliendo tu función de ser luz, si no predicas a otros, si no eres luz para otros, si no eres sal en el mundo, si no haces diferencia con los demás, si pasas desapercibido como cualquier otro mundano, pues entonces no estás siendo sal de la tierra. El creyente, cuando no es sal, pues ¿qué pasa? Pues ¿para qué sirve la sal? Pues sirve para sazonar, para que la comida sepa algo. También sirve para que la comida no se eche a perder, ¿verdad? No se pudra. Entonces, para eso es la sal. Nosotros somos la sal de la tierra. Gracias a que la iglesia está en la tierra, todavía el mundo no se acaba de podrir, pero una vez que la iglesia salga del mundo, o sea, el deterioro será muy rápido. Por eso nada más durará 7 años. 7 años el gobierno del anticristo en el mundo. Si no eres luz, pues no predicas de Cristo, el evangelio,
no das un buen testimonio, no te importa si das buen testimonio o no. O sea, como dijimos, son cristianos de conveniencia, que no quieren ir al infierno, pero muchos cristianos tibios viven como si tuvieran muchas ganas de ir para allá, y pues eso es algo terrible. Entonces, esta iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia del fin, la iglesia que nos ha tocado ser, entre comillas, estar siendo parte de ella, porque no somos parte nosotros, gloria a Dios, de esa iglesia apóstata, pues esta iglesia describe a un cristianismo sin verdadera entrega, sin compromiso. Es una iglesia hipócrita, falsa, mecánica, religiosa, mezcla el materialismo con lo espiritual, es más tendiente a buscar lo terrenal que lo eterno, que lo verdadero, que poner nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Hay muchos pastores que no predican a las ovejas de Cristo, por ejemplo, acerca de la batalla espiritual. Eso hace que una iglesia sea tibia, cuando el pastor nada más hablan de lo bonito, de lo positivo del evangelio, de la salvación nada más, pero no hablan del compromiso, de la santidad, por ejemplo, de la batalla espiritual que tenemos que librar todos los días para guardar nuestra vida en santidad, como dice el libro, la carta a los Hebreos, que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que guardarnos en santidad. Tenemos una guerra espiritual. Hay pastores que no predican, por ejemplo, que Cristo va a regresar pronto. Hay iglesias que no les dices, ¿y qué te dicen tus pastores? Te enseñan que ya Cristo viene, que estamos viviendo estos tiempos finales. No, nunca nos han dicho nada de eso. Pues eso es un grave error. Eso habla de tibieza en la vida de los pastores, y que no permiten que las ovejas sean preparadas, estén listas para la venida, el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Son pastores que nomás están entreteniendo, ¿verdad?, a ovejas o a cabras, y no no están pastoreando y preparando a las ovejas para la venida, para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una condición muy peligrosa para una oveja de la grey, por lo que con la que no se puede garantizar, ¿verdad?, que tengan una auténtica vida espiritual. A lo mejor tienen una vida religiosa, pero no tienen una vida espiritual, puesto que lo mismo dijimos, no hay diferencia entre un cristiano carnal y un incrédulo en el mundo. Vienen a ser exactamente lo mismo. Un cristiano carnal sin conocimiento, sin revelación de la palabra, sin sana doctrina en su vida, pues viene a ser tanto como un incrédulo que no ha nacido de nuevo. O sea, falta el nacimiento espiritual en muchas ovejas, y eso muchas veces es por culpa de los pastores que no las han enseñado a llevar esa vida espiritual. Actualmente la Iglesia de Cristo refleja lo escrito sobre esta última iglesia del Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Cabe mencionar que la iglesia el día de hoy también pues está siendo probada. La iglesia de Cristo, Dios mismo está probando a su iglesia. El Señor la está probando, y desafortunadamente pues un gran porcentaje de ella está saliendo reprobada. ¿Por qué? Porque las ovejas no han sido preparadas. Gloria a Dios. El Señor está permitiendo esto a su última iglesia, porque Él viene por una iglesia sin mancha, una esposa que esté lista. Viene por las vírgenes sensatas, no las insensatas. Amén. Ya Cristo nos reveló esto aquí en la parábola de las 10 vírgenes. Gloria a Dios. Esta preciosa parábola, ¿verdad?, que habla de las vírgenes que se prepararon, las que no se prepararon. Bueno, pues las que sí se prepararon son
la iglesia sensata, que sí se preparó, que espiritualmente tiene fuego. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros queremos ser de esa iglesia. Es muy importante mencionar, por ejemplo, que la actual crisis de la iglesia de Cristo, pues no comenzó con la pandemia que comenzó o que se desató hace poco más de 2 años, ya que si tomamos en cuenta que comenzó en diciembre de 2019, pues muchos creen que a partir de entonces se vino la crisis en la iglesia. Más bien no es así, no es que la crisis en la iglesia haya venido por consecuencia de la pandemia, sino que más bien ya se había venido gestando o ya se había venido sembrando en la iglesia de Cristo durante tiempo atrás todo lo necesario para que la iglesia no estuviera preparada para las pruebas que vendrían. Durante las últimas décadas, ¿verdad? En la iglesia de Cristo, en muchas iglesias se había sembrado muchas herejías, falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Se enseñó en las iglesias un evangelio muy light, muy básico, muy barato, que con la primer prueba que vino, pues fue algo terrible. La gran mayoría de las ovejas no resistieron el primer golpe, la primer prueba que vino, muchos se echaron para atrás. O sea que no es a causa de esta prueba, sino que ya venía desde antes. Dios está haciendo una limpieza, está preparando su iglesia para su venida. Eso es lo que está realmente pasando en el mundo, en la actualidad, en la iglesia de Cristo, en esta iglesia de la Odisea, la cual el Señor está hablando, ¿verdad? Está aconsejando a que salgamos de esa tibieza espiritual. Muchas falsas doctrinas, sabemos, pues, se introdujeron en la iglesia en los últimos años, en las últimas décadas, en la iglesia de Cristo de este tiempo final, ya como la iglesia de la Odisea, pues se metieron doctrinas como la teología de la prosperidad que hemos hablado, ¿verdad? Que se enfocó en la prosperidad, en lo material, en lo mundano, haciendo pensar a los cristianos que haciéndose cristianos se harían ricos y que era obligación de Dios bendecir por el hecho de que te convirtieras a Cristo, ya por eso te ibas a volver rico. Otras doctrinas como el reino ahora o el dominianismo, haciéndole pensar a la gente que la iglesia iba a tomar el gobierno, los ejércitos del mundo, ¿verdad? Y entonces ya vendría Cristo. Esa es otra doctrina falsa. Los judaizantes, ¿verdad? Que volvieron a reactivarse en este último periodo, aquellos que se creen judíos, que piensan que por hablar hebreo o mencionar palabras en hebreo ya son más espirituales que otros, o que decidieron abrazar la ley, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, en lugar de la gracia de Cristo. Pues ese es otro grave herejía. El progresismo que se ha dado en la iglesia. El progresismo, esto es que la iglesia empezó a aceptar cuestiones como el aborto, el homosexualismo, como si fueran cuestiones que no fueran pecaminosas, para quedar bien con los demás. Bueno, pues esa teología o esa doctrina progresista pues no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Y bueno, podemos seguir hablando de mucho los diferentes movimientos doctrinales erróneos, como los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, etc. Entonces, aquí vemos que dentro de estas señales de la última iglesia, de la iglesia de la apostasía, pues hay pastores, iglesias denominacionales
tradicionalistas, ¿verdad? Que minimizan el vivir las vidas en santidad, que no confrontan, que no se confrontan a las ovejas por temor a que se vayan a ir, ¿verdad? Desde las congregaciones, pastores que invitan a las ovejas de Cristo a celebrar, por ejemplo, fiestas paganas como fiestas paganas o diabólicas, como el Halloween, iglesias que celebran el día del, por ejemplo, ahora que ya se viene el día del amor, de San Valentín, el día del amor y la amistad, también pues lo celebran, que son fiestas completamente paganas. Yo siempre he enseñado a la congregación, a Jesucristo gobierna, a la iglesia, pues que el día del amor y la amistad, pues no hay otro día que el día que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Ese es el verdadero día del amor y de la amistad. Eso es verdadero amor, no la cursilería que se maneja los 14 de febrero, ¿verdad? Que el mundo maneja, que confunde el sexo, la sexualidad, el pecado, ¿verdad? Pues se da mucho pecado en esta fecha, confundiendo al amor con el sexo. Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver, o sea, aunque el sexo es una bendición dentro del matrimonio, pues pues no es como carnalmente el mundo lo ve. Bueno, es por mencionar algunas herejías, ¿verdad?, que cometen y que enseñan los pastores en las iglesias. En esta última etapa de la iglesia, ¿verdad?, de Cristo, hemos visto cómo se levantaron mega iglesias que se llenaron, se prepararon, no a ovejas de Cristo, se prepararon bien a cabras para ser entretenidas, con mensajes lights del evangelio, con mensajes nada más motivacionales, nada que no tienen que ver nada con la palabra de Dios, con el negarse, por ejemplo, a sí mismo, seguir a cruz, en el camino a nuestro Señor Jesucristo, en el camino a negarnos en la cruz de Cristo, nada que ver. Se entretenían ahí en esas mega iglesias, pues se entretenían a la gente con espectáculos de luces, de sonido, con conciertos de música, danzas, por ejemplo, danzarinas. Había iglesias que hacían bajar, o hacen bajar, creo yo, todavía danzarinas que bajan en medio de la adoración, de la alabanza, bajan semidesnudas a la mitad de la adoración, supuestamente para atraer más gente. Muchas iglesias se convirtieron solamente o están convertidas en clubes sociales, músicos que en lugar de ser músicos son músicas porque no tienen vida espiritual, son orgullosos, son prepotentes, no tienen vida espiritual, no tienen una vida de comunión con el Señor, a pesar de que tienen un gran talento musical y pueden tocar muy bonito un instrumento o cantar muy bonito, pero no son verdaderos adoradores, que es lo que el Señor quiere, que seamos verdaderos adoradores, que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, estas iglesias, pues con mucho dinero, que se pensaban ricas y que no tenían necesidad de nada, pero como Jesús dijo, como leímos, eran pobres, desventuradas, miserables, ciegas espiritualmente, estaban desnudas, ¿sí?, sin un vestido que cubriera su desnudez espiritual, el vestido que solamente puede proveer nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo. Por ejemplo, escuché de una mega iglesia que anunció que debido a que era mucho más rentable empezar a realizar las reuniones por medio de las redes y comenzar a utilizar la tecnología del metaverso, pues estaban poniendo a la venta el gran edificio donde se congregaba la gente porque ya no era rentable,
un edificio que valía más de 120 millones de dólares, imagínense, un dineral, sepa Dios quién se los vaya a comprar, pero pues ya lo estaban vendiendo para irse a las redes, a jugar al cristianismo ahí en las redes virtualmente, tener reuniones cristianas, entre comillas. Entonces, supuestamente, estas iglesias eran muy exitosas, tenían templos enormes, llenos, pero las ovejas no tenían una verdadera, no se les enseñaba a llevar una verdadera vida espiritual, una vida en espíritu. Amén. Su calidad de vida espiritual resultó ser muy nula muchas veces o muy pobre, por lo que, como comentamos, vino la primera prueba, que fue la prueba de la pandemia, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues se vinieron para abajo. Simplemente con esta primera prueba que tuvimos hace 2 años, o que el mundo ha tenido hace 2 años, pues el 50% de los miembros de las iglesias dejaron ya de congregarse, o sea, un 50%, imagínense. De por sí la iglesia de Cristo es pequeña, es relativamente, como dice la palabra, de verdad, hay una puerta angosta donde pocos entran, y hay una puerta ancha donde van la gran mayoría. Entonces, de entrada ya la iglesia de Cristo, aunque era pequeña, bueno, pues ahora más pequeña. ¿Por qué? Porque un 50% que no estuvo preparada para la primer prueba, pues pum, se vino para abajo, dejó de congregarse. Muchas iglesias cerraron, por ejemplo, muchos pastores renunciaron al pastoreo de sus iglesias, o están desanimados. Las ovejas, sin buenos fundamentos, a la primer prueba que se les llegó, pues salieron corriendo, ya que su fe en Cristo era muy endeble, no estaban firmes, no estaban bien agarrados, su casa no estaba bien fuerte, construida en la roca, tenían casas construidas sobre las arenas, que vino, ¿verdad?, el viento, la tempestad, el huracán, ¿y qué pasó? Pues se vinieron para abajo. Muchos en realidad no tenían a Cristo realmente en sus vidas, no habían nacido de nuevo, eran religiosos, iban a la iglesia, o eran simpatizantes, pero realmente Cristo no estaba en ellos, no se había formado todavía en ellos. Les pasó como lo dice la parábola del sembrador, que vino la prueba, ¿verdad? Y la semilla, como no estaba bien profunda, pues murió, no dio fruto. Amén. No pudieron superar esta primer prueba. Eso fue lo que le está pasando a la iglesia actualmente con esta primer prueba. Muchos cristianos pues se cansaron, se deprimieron, se desanimaron, se agotaron, se les acabó la fe muy rápidamente con esta primer prueba que llegó. Muchos dejaron, como dijimos, un 50%, muchos ya dejaron de orar, dejaron de congregarse. Por ejemplo, yo estoy muy sorprendido de muchos hermanos que se jactaban de que tenían una fe muy grande, que durante muchos años decían, no, yo tengo una fe grande, etcétera. Pues con esta primer prueba, ¿qué pasó? Pues se vinieron para abajo, ¿sí? Las vírgenes insensatas, ¿qué pasó? Salieron a relucir con esta primer prueba que se vino en el mundo. Y lo grave de esto, quiero decirles, y es bien importante que lo entendamos, para que seamos del remanente fiel, para que salgamos de esta iglesia tibia, de esa tibieza espiritual, que no seamos parte de la iglesia de la Odisea. Bueno, pues el grave problema es que estas pruebas van a continuar hasta que no regrese Cristo por nosotros, hasta que no se dé el día del arrebatamiento. Bueno, las pruebas van a continuar. Amén. Y ahorita se vino una, pero vendrán otras. Amén. Vendrán más pruebas, por lo que tenemos que estar bien preparados como buenos soldados de Cristo para poderlas enfrentar. Gloria a Dios. Y de eso se trata, que entendamos. No se trata de condenar
a la iglesia apóstata, se trata de no ser parte de esa iglesia apóstata, o si estamos siendo parte de esa iglesia apóstata, pues salir de esa iglesia apóstata, amén, de esa tibieza espiritual y meternos en la iglesia que Cristo quiere que seamos, una iglesia llena de fuego, de pasión, que busquemos a Cristo, amén, que no nos hundamos con las pruebas que pudieran venir, que estemos listos para enfrentar esta prueba de la pandemia y las que vengan, amén. Yo sé que no ha sido fácil y las pruebas no son fáciles, son difíciles, amén, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y las puertas del infierno, dice la palabra, no prevalecen contra la iglesia de Cristo. Esa debe de ser nuestra confianza, amén. Gloria a Dios, que tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, gloria a Dios, y que podemos salir adelante. Como Jesús nos enseñó, ¿verdad? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es más, vamos a leer ahí en Mateo 24, cuando Jesús nos enseñó esto. En Mateo 24, versículos 13 y 14, si gustan acompañarme en sus Biblias, yo la tengo aquí, dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios, y entonces vendrá el fin. Entonces, por esto es que necesitamos, además, ¿verdad?, de contar con una sana doctrina en la iglesia donde nos congreguemos, amén. Pues además de tener una sana doctrina, debemos de ponerla en práctica, amén, porque ¿de qué te sirve tener una sana doctrina si no la llevas a la práctica? ¿Sí? Debemos de predicar un evangelio de poder, un evangelio de amor. Si no te estás congregando o dejaste de congregarte, pues tienes que volver a congregarte, amén, buscarte una iglesia donde te prediquen la verdad, donde no te den solamente un evangelio light, un evangelio torcido, un evangelio erróneo, ¿sí? Tienes que buscar una iglesia donde haya una sana doctrina, donde te confronten, por ejemplo, a llevar una vida en santidad. Si estás en una iglesia donde la vida en santidad no le dan importancia, pues no tienes por qué estar en esa iglesia, porque eso te va a hacer una persona tibia, amén. Tienes que estar en una iglesia donde te estén confrontando continuamente. Si estás mal, pues estás mal y tienes que rectificarte, o tenemos que rectificar, ¿verdad? Amén, arrepentirnos de nuestros pecados, vivir arrepentidos, ¿verdad? Gloria a Dios, eso es lo que necesitamos, que no te prediquen un evangelio light, que no solo te estén entreteniendo, ¿verdad? La iglesia no es un club social, no nomás es no necesitas una iglesia grande que tenga canchas deportivas, canchas de tenis, de qué te sirve eso si no te están enseñando una vida espiritual en una iglesia, aunque se llame cristiana. O sea, tienes que meterte en una iglesia que tenga el fuego de Cristo, que tenga la pasión de Cristo, amén, que te haga vivir la vida de Cristo, amén, que seas luz, que seamos luz, gloria a Dios, amén. Eso es lo importante de la iglesia donde tú te estés congregando. También nos podríamos hacer una pregunta también, ¿verdad? Pues ¿desde cuándo habrá comenzado esta etapa final de la iglesia o última iglesia de Cristo? ¿Desde cuándo comenzó, por ejemplo, si son por etapas, ¿verdad? Las 7 iglesias, bueno, esta última iglesia, la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea, ¿cuándo pudo haber comenzado? ¿Cuándo comenzó el deterioro de esta última iglesia de Cristo o esta iglesia en apostasía? ¿Cuándo comenzó? Nos podemos preguntar. Bueno, pues yo he escuchado varias posturas de hermanos que comentan al respecto, que calculan que desde cuándo pudo haber comenzado esta iglesia de la etapa final, la iglesia de la Odisea. Bueno, pues algunos dicen
que comenzó con el siglo XX, o sea, esto es en el año 1900, comenzó ya el deterioro de la iglesia de Cristo. Antes de esta iglesia de la Odisea está la iglesia de Filadelfia, una iglesia misionera, una iglesia que es aplaudida por el Señor, que no trae nada positivo, nada negativo, puras cosas positivas. Bueno, algunos dicen, no, pues comenzó a decaer la iglesia a partir del 1900. Escuché de otro hermano, un predicador evangelista muy famoso, escuché que él decía que no, que esta última iglesia, la iglesia de la Odisea, había comenzado en los 60, en 1960, con el movimiento hippie, y movimiento de la inmoralidad, de la desobediencia, de la rebeldía, del uso de las drogas, de los psicotrópicos, del LSD, etcétera. Eso comenzó en los 60 y que ahí comenzó a declinar la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Cristo, empezando a darse la última etapa, que es la iglesia de la Odisea. Pero pues yo en lo particular, hermanos, iglesia, yo creo que esta última etapa, o es mi sentir, que este último periodo de la iglesia en apostasía, o de una iglesia que viene a la baja, que es representada en la iglesia, en el Apocalipsis como la iglesia de la Odisea, inició a partir del 14 de mayo de 1948. ¿Cuándo? Cuando renace la nación de Israel. Gloria a Dios. Con el renacimiento del pueblo de Israel, de la nación de Israel, desde ese momento la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, comenzó ya un proceso de declinación, de enfriamiento, por así decirlo. Comenzó a decaer lentamente hasta donde hemos llegado el día de hoy. Amén. Como que terminó, ha empezado desde esa fecha, comenzó a terminar paulatinamente esa luz de la iglesia de Cristo en el mundo. Ya que la iglesia de Cristo pues ha llegado a su etapa de conclusión. Amén. Gloria a Dios, porque Dios ya pronto va a empezar a tratar con su pueblo de Israel. Bueno, ya está tratando, pero lo más duro va a ser los últimos 7 años de trato de Dios con el pueblo de Israel, con la última parte de esa generación que vio nacer a Israel. Esos 7 años últimos de esa generación es cuando Dios va a tratar fuertemente otra vez con el pueblo de Israel. Amén. Por aquellos que dicen, no, pues el pueblo de Israel ya no existe, ya no es nada para Dios. No, ¿cómo no? Claro que existe para Dios. Amén. Dios va a tratar y está tratando otra vez con el pueblo de Israel. Y una prueba de ello es de que la iglesia empezó a decaer. Amén. Empezó a decaer. ¿Por qué? Porque se levantará el pueblo de Israel en esos 7 últimos años. Amén. Aunque comenzarán con un grave error aceptando al anticristo, pero se darán cuenta de su error, dice la palabra. El Señor levantará 144,000 israelitas, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, para que prediquen el evangelio del reino en todo el mundo. Amén. Habrá 2 testigos ahí fuera del templo reconstruido, el cual será el cual será minado por el anticristo, ¿sí? Entrará la abominación desoladora, ¿sí? Donde entrará en ese templo el anticristo y pedirá ser adorado como Dios. Gloria a Dios. O sea que en ese tiempo Dios tratará todavía más fuertemente, pero ya comenzó. Por eso yo les digo que el decaimiento de la iglesia empezó desde esa fecha, desde el 14 de mayo de 1948. Hay muchas razones, amén, muchas cosas que nos hablan de esto. Por decirles una, amén, si los que les gusta profundizar más en esto, cuando poquito después de que nace la nación de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial en 1948, se encuentran
se hace el gran descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, de todos los escritos de la palabra de Dios, de la Biblia, que estuvieron guardados cientos de años aún antes de Cristo, o posteriores a Cristo, perdón, estuvieron ahí guardados durante casi 2000 años, y que Dios puso en las manos del pueblo de Israel. No se las dio a ningún otro pueblo gentil, ni siquiera a los cristianos. Amén. O sea, esto es para que entendamos que todavía la confianza que Dios tiene con su pueblo Israel. Por eso yo digo que es desde 1948 cuando ya empieza a decaer la iglesia, aunque recuerden, repito nuevamente, en cada iglesia siempre ha habido un remanente santo. Amén. Y no es el caso de esta última iglesia. Hay un remanente santo que el Señor invita a que salgamos de esa apostasía y de esa tibieza espiritual. Amén. Entonces, la iglesia de Cristo, pues ya estamos llegando a un periodo de conclusión. Amén. Y una vez tuve una enseñanza de cómo se iba a apagar la luz de la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para que la luz del pueblo de Israel empezara otra vez a alumbrar este mundo. Gloria a Dios. Cuando se apaga, la iglesia de Cristo se empezó a apagar, pero vendrá el arrebatamiento, se apagará completamente esa luz de la iglesia. Amén. Desaparecerá la iglesia de Cristo del mundo, que ha sido la luz durante los últimos 2000 años. Amén, gloria a Dios. Pero va a resurgir la luz de la nación de Israel. Gloria a Dios. Entonces, concluimos esta lección 26 con el consejo que Jesús da a la iglesia de la Odisea del tiempo final. Por eso me reservé esta parte de Apocalipsis 3, si gustan acompañarme, cuando Jesús les da ese consejo a la iglesia de la Odisea. Y es un consejo que nos está dando a nosotros el día de hoy. Amén. Para salir de no ser parte de esa última iglesia, de esa iglesia tibia, y meternos en una iglesia sensata. Amén. Ser de las vírgenes sensatas. El Señor les dice ahí en Apocalipsis 3:18 en adelante, les dice: por tanto, Jesús les habla, yo te aconsejo que de mí compres oro. Tú que te sentías muy rica, no, compra oro. Dice, de mí compres oro refinado en fuego. Es un oro refinado en fuego. O sea, es un oro limpio. Amén. Para que seas rico. No es una riqueza mundana ni terrenal, es una riqueza espiritual. Dice, y vestiduras blancas para vestirte. O sea, eso nos habla de santidad. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Sí? O sea, hay una vergüenza en una iglesia que está desnuda, que no está cubierta por el vestido de Cristo, por el vestido de santidad. Amén. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sí? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria a Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, en particular dice a esta iglesia. Solamente 7 consejos que nos da Cristo para que seamos parte del remanente santo de la última iglesia de Cristo, de la iglesia de la Odisea. 7 consejos. El primero, buscar hacernos tesoros en el cielo. Esto es el oro refinado en fuego, y no solo buscar tesoros terrenales, ¿verdad? Materiales, terrenales, la teología de la prosperidad, el dominanismo, etcétera, etcétera. Doctrinas perversas, terribles. 2, vestirnos con vestiduras blancas que representan llevar vidas en santidad. Amén. Peleando todos los días contra los deseos carnales, pecaminosos de nuestra carne.
Amén. Todos los días es una lucha constante por vivir vidas santas. Sí, porque estamos luchando contra nuestra antigua naturaleza. Amén. Tenemos que ser por eso llenos del Espíritu Santo. ¿Quién estará más fuerte en nuestra vida? Pues a quien alimentemos más. Si tú alimentas más lo espiritual, el espíritu, tu espíritu estará fuerte. Si alimentas más lo carnal, pues tu carne estará fuerte. Esa es la batalla que tenemos todos los días. 3, aprender a utilizar los ojos espirituales, a lavar nuestros ojos con colirio, y dice para ver, para que veas bien, ver lo espiritual. Amén. Poder ver lo espiritual, tener discernimiento espiritual, y eso solo se logra a través de una vida espiritual, una vida de oración, etc. Dice, ser celoso, es celoso, dice, por llevar vidas en Cristo. Ten celo por el ser un buen cristiano, por dar un buen testimonio, por ser un cristiano de veras. Tenemos que aprender a ser celosos. 5, arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir, o sea, vivir arrepentidos, amén, arrepintiéndonos, vivir en arrepentimiento, amén, gloria a Dios, es cambiar, es transformar, permitir que el Espíritu de Dios transforme nuestra vida, amén. 6, abrirle la puerta de nuestro corazón a Cristo para tener comunión con Él, amén. Jesús dijo, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Entonces abre tu puerta, la puerta de tu corazón para que Cristo esté contigo, para que tú convivas con Cristo, amén, para que tengas relación con Cristo todos los días, una relación de amor con Él, amén, que aprendamos a amar a Cristo, amén, como Él nos ama a nosotros. Y 7, pues alcanzar la victoria, ser más que vencedores, para que un día podamos sentarnos con Cristo en su trono, así como Cristo está sentado en el trono de su Padre, así que nosotros que seamos vencedores, podamos sentarnos en el trono de Cristo como su iglesia vencedora. Amén. Gloria a Dios. Espero que esta lección 26 haya sido bendición para todos nosotros, para ti que nos escuchas. Gloria a Dios que estás tomando este curso. Gracias a Dios por tu vida. Y pues aquí está la invitación. Amén. Cristo nos hace la invitación, nos aconseja a no ser parte de la iglesia tibia de la Odisea, sino a ser un remanente fiel. Amén. Un remanente listo, que está listo para el arrebatamiento, para su venida. ¿Por qué? Porque somos ya la última iglesia. Esa es la bendición que tenemos, amén, de ser la última iglesia, y no necesariamente que seamos una iglesia tibia, sino una iglesia llena de poder, de confianza del Señor, amén, y que espera su venida. Gloria a Dios. Pues entonces vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, por esta enseñanza. Gracias, Señor, yo sé que has hablado a muchos corazones, muchos están escuchando tu palabra, han sido tocados aún por tu Santo Espíritu, porque tú eres el que tocas los corazones, Espíritu Santo. Gracias te damos. Pon, Señor, arrepentimiento en el corazón para que te reciban aquellos que han escuchado este mensaje. Si es tu caso, pues haz esta pequeña oración. Di: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador, me arrepiento de mis pecados, quiero dejar mis pecados atrás, quiero caminar contigo, Jesús, quiero que vengas a mi vida, que entres a mi corazón, pero yo entiendo que primero tengo que arrepentirme. Ese es el mensaje del Evangelio. Arrepiéntanse y creer en el Evangelio. Te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador. Camino en arrepentido. Amén. Perdona mis pecados y lléname con tu Santo Espíritu para vivir una vida que sea agradable a ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra, recibirla y recibir esta bendición.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias, amigos, hermanos, iglesia. Dios los bendiga y pues continuamos con el curso de tiempos finales, esta lección 26. Los espero la próxima semana. Pues que Dios los bendiga a ti, a sus familias, que el Señor les guarde en esta semana y la paz de Cristo esté con todos ustedes. Y recuerden, Maranata, ya Cristo viene muy pronto. Dios los bendiga. Saludos.